quiero hablar el día de hoy. De que en Cristo Jesús estamos completos. No nos hace falta nada, no necesitamos más nada. Pero a pesar de conocer esto y a pesar de saber que la palabra nos habla de que somos suficientes en Él, yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted se ha sentido que no es suficiente? Si somos honestos, muchos dentro de nosotros estamos diciendo que sí. ¿Alguna vez ha sentido que nunca es suficiente? Tal vez usted ha dicho, no, es que yo no soy suficientemente buen padre o buena madre. Yo no soy suficientemente buen esposo o esposa. Yo no tengo suficiente dinero. Es que no tengo suficiente conocimiento de esto o de aquello. Y sí pasa en nuestras vidas, donde el enemigo quiere poner en nuestra mente de que no somos suficientes. Nosotros vivimos en un mundo que constantemente nos está haciendo sentir que nos falta algo, que necesitamos algo más para ser suficiente, que siempre debemos estar buscando más y más. Hoy en día, tú abres tus redes sociales y ves en todos lados que hay miles de expertos explicándote cómo mejorar tu día, cómo mejorar tu dieta, cómo mejorar tu mente, tus finanzas y hasta tu vida espiritual. Y siempre, iglesia, amigos, se nos vende la idea de que siempre nos falta algo, de que nos falta una pieza a nuestro rompecabezas. Hay gente que dice, no, es que si tú no eres un influencer, te estás quedando atrás. Es que si no estás a la moda o en la tendencia que está pasando hoy en el 2026, estás atrás. ¿Y sabe qué? Toda esa presión por querer completarnos de alguna u otra forma como el mundo quiere, nos está agotando la vida, nos está agotando el alma. Hay gente que dice, no, yo necesito más dinero, pensando que el dinero va a ser suficiente y va a completar lo que solamente Cristo puede completar en tu vida. Hay gente que piensa que meterse a su cuenta y ver 5, 6, 7 ceros va a traer la paz o la felicidad que está pensando. Déjeme decirle algo, no es así. Porque conozco personas que ganan 6 y 7 ceros, 7 cifras, y viven una vida miserable. Viven una vida llena de odio, llena de adulterio, llena de pecados, buscando siempre cómo mejorar y llenar más su cuenta. Hay gente que dice, no, es que yo necesito una pareja, porque una pareja es lo que me va a hacer más feliz, me va a completar, me va a hacer suficiente. Y no es así. Necesito que la gente me reconozca. Ojo, y no quiero que me malinterprete. No está mal desear una pareja en nuestras vidas. No está mal desear tener libertad financiera en nuestras vidas. Pero cuando nuestro enfoque o nuestra felicidad está cimentada en el dinero o en la pareja, ahí es donde estamos poniendo a Cristo a un lado y no es suficiente para toda nuestra vida. ¿Está conmigo? Sin darnos cuenta, comenzamos a vivir una vida como si Jesús no fuera suficiente para nosotros. Y en medio de todo esto, en medio de esta carrera, yo la llamo carrera interminable, por buscar algo que nos llene nuestras vidas, por buscar algo que complete esa pieza que creemos que le falta al rompecabezas. El apóstol Pablo hoy, en este capítulo de Colosenses, capítulo 2, versículo 6 al versículo 10, nos va a gritar, detente. En Cristo ya lo tienes todo. Un pastor lo dijo de esta manera. Dejen de buscar en charcos secos cuando están nadando en el océano de la gracia de Dios. Wow. Así que vamos a leer este capítulo 2 de Colosenses versículo 6 al versículo 10. Si quieren nos acompaña ahí en la pantalla. Colosenses capítulo 2, versículo del 6 al versículo 10, dice la palabra. Por tanto, de la manera
que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según el criterio de Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, y que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque es viva y absoluta. Te pido que hoy este mensaje, esta palabra que vamos a leer de Colosenses 2, versículos 6 al 10, sirva de transformación a nuestra vida. Sirva de abrir nuestra mente y nuestros ojos a lo que verdaderamente necesitamos en ella. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad y que esta palabra llegue a tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén y amén. Antes de desarrollar lo que quiero desarrollar en estos 5 o 4 versículos que nos corresponde hoy, yo voy a darles un contexto pequeño o corto de lo que está pasando en Colosenses, en Colosas. Pablo había estado hablando de la grandeza de Cristo. Había estado hablando del poder de Cristo Jesús. En el capítulo 1 de Colosenses les recuerda que Cristo está por encima de toda la creación, que Él es la cabeza de la iglesia y que en Él tenemos redención, perdón de los pecados y la salvación a través del derramamiento de sangre. Pablo le está escribiendo a una iglesia de Colosas desde la cárcel. Pablo estaba en Roma. Y aunque Pablo no había fundado esta iglesia, él estaba preocupado porque esta iglesia estaba bajo amenazas y una amenaza muy sutil. Dice que no era que venían con espadas a perseguirlos y escudos a pelear, no. La gente, los falsos maestros venían con sonrisas, libros bonitos que venían a seducirlos. Estos maestros estaban diciendo, sí, Jesús es maravilloso, pero no es suficiente. Necesitan a Jesús, pero también necesitan nuestras filosofías. Jesús más nuestras reglas. Jesús más una experiencia mística superior. Y Pablo aquí, en su preocupación por la iglesia, le escribe para proteger a una iglesia que se estaba dejando engañar por el brillo de lo nuevo que estaba trayendo estos falsos maestros. El problema no era que alguien les dijera, bueno, abandonen a Jesús. No, era más peligroso que eso. Le estaban diciendo, sí, acepta a Jesús, camina con Cristo, Cristo es bueno, pero necesitas algo más por encima de Cristo. ¿Para qué? Para poder así estar completo, para poder así tu rompecabezas estar lleno. El mensaje de Pablo era contundente. Si le añades algo a Cristo, en realidad lo estás perdiendo a Él. ¿Usted cree que Dios quiere vivir con su creación o con sus hijos cuando están agarrados del diablo y por otro lado están agarrados de Dios? ¿Aló? ¿Usted cree que el Señor quiere vivir con sus hijos de esa forma? De ninguna manera. El Señor quiere que nosotros entreguemos toda nuestra vida a Él. El Señor no necesita ayuda. El Señor no necesita de esas cosas, de esas filosofías para poder completarse. No. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios omnipresente, omnipotente. Un Dios que todo lo puede. En un Dios que la palabra dice, y lo acabamos de cantar, que para Él no hay nada imposible. Y aprovecho para decirte que si estás pasando por una situación difícil, por un problema, por una cosa, no te voy a decir que el Señor lo va a arreglar como arte de magia,
Pero el Señor o la palabra dice que Él te va a ayudar a salir del problema. Él va a estar contigo en medio de esa situación. Eso sí es la verdad de la palabra de Dios. Así que si has llegado de esta forma, hoy vas a recibir el amor de Cristo en tu vida y vas a confiar, vas a entregar tu confianza en Él. Te animo para que tu situación se haga mejor en Cristo Jesús. Lo primero que quiero hablarles el día de hoy, el punto número 1 que nos habla Pablo y que le habla a la iglesia de Colosas, es que le está diciendo en el punto 1, permanezcan en Cristo. Sea lo que sea, pase lo que pase, digan lo que te digan, debemos permanecer en Cristo. El versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ok, Pablo está diciendo, así como recibieron a Cristo, continúen caminando con Cristo. Y yo ahora quiero hacer una pregunta y espero una respuesta. Vamos a ver dónde está su conocimiento espiritual. ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Cómo recibimos a Cristo? ¿Aló? Ajá, pero ¿cuál es el ingrediente? La fe. Amén, gloria a Dios. Recibimos a Cristo por fe. No llegamos a Cristo porque somos buenos y, ay no, aquí llegó XXX porque donó no sé cuánto dinero a obras benéficas y se la pasa ayudando a gente. No. No hemos llegado a Cristo por nuestras buenas obras o porque compramos la salvación. No, llegamos reconociendo que necesitábamos un rey, reconociendo que estamos viviendo en pecado y que solo no podíamos salir de ese hueco en el cual nos encontrábamos metidos. Y aquellos que hemos experimentado a Cristo genuinamente en nuestras vidas, podemos dar testimonio de que Dios existe y que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién le puede dar un aplauso a Dios por eso? Entonces, si recibieron a Cristo por fe, debemos continuar nuestra vida, debemos continuar caminando con Cristo por esa misma fe. Es lo lógico, ¿no? Sin embargo, el problema está en que sí, algunos comienzan por fe, algunos caminan por fe y comenzaron su caminar con el Señor en fe, pero después intentan vivir por sus propias fuerzas. Cuando llegamos a Cristo decimos, Señor, te necesito, Señor, he aquí mi vida, te entrego todo. Pero después cuando pasa algún tiempo comenzamos a vivir como si dijéramos, tranquilo que ya yo sé cómo manejar mi vida. Gracias por sacarme de aquí, ahora yo agarro el timón de mi vida. Al principio orábamos y le pedíamos dirección en todo lo que hacíamos, tomar decisiones, pero después empezamos a tomar decisiones que solamente le pedimos a Dios, Señor, voy a tomar esta decisión, pero bendice esa decisión. Al principio decíamos, Señor, dirige mis pasos. Después nosotros empezamos a crear o a hacer nuestros propios planes, planear nuestra propia vida, todo lo que queremos hacer y conseguir. Y que Dios venga y ponga su firma, esperamos que Dios se acomode a nuestros planes. Y no es así. Porque si vivimos bajo la plenitud de Cristo, si en Cristo lo tenemos todo, Él es quien guía cada paso, cada decisión, cada reacción en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, si comenzaste dependiendo de Cristo, continúa dependiendo de Cristo. Continúa caminando de su mano. Comenzaste creyendo en la palabra, sigue creyendo en la palabra. Sigue caminando por fe. Sigue confiando que el Señor tiene el control de tu vida en todo lo que haces, sea bueno o sea malo. Después en el versículo 7, Pablo nos muestra 4 imperativos claros. Nos dice arraigados, nos dice
edificados, sobreedificados en Él, nos dice confirmados en la fe y nos termina diciendo que debemos estar llenos de gracia. Arraigados a Cristo significa tener una vida profundamente afirmada en Él. Edificados es construir nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Mateo lo dice, pueden venir vientos, tempestades, pero esa casa fundada en la roca que es Cristo no va a caer. Confirmados en Él, permanecer firmes y seguros en lo que creemos, en esa fe que hemos puesto en el Señor, y que cuando nosotros vivimos todo esto, cuando nuestra vida está arraigada, edificada y confirmada en Cristo, Pablo dice que abunda las acciones de gracias a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y sabe por qué? Porque Cristo es suficiente. Porque en Él lo tenemos todo. En Él dejamos de vivir obsesionados por esa última pieza que nos falta para terminar lo que pensamos que queremos terminar. No, diga conmigo si usted lo cree, en Cristo lo tengo todo. Amén. Lo segundo que quiero hablar hoy, o el segundo punto es, cuídate de todo lo que reemplace a Cristo. Cuidarnos de todo lo que reemplace a Cristo. Versículo 8 dice, al principio ahí, mirad que nadie os engañe. Ten cuidado, en mis propias palabras, ten cuidado que alguien venga y te engañe. Pablo está diciendo, ten mucho cuidado porque hay enseñanzas que no vienen simplemente para traer información, vienen para engañarte. Vienen para hacerte sentir feliz. Personas que tienen muy buen habla, que quieren hablar mensajes motivacionales y decirte cosas que suenan muy bonito, pero son engaños. Pablo aquí menciona varias cosas que quieren alejarnos de Cristo. Mire lo que dice, él nos habla de filosofías, de huecas sutilezas, de tradiciones humanas y de principios del mundo. Y el problema no está, mis amados, en que una persona piense en cuanto a la filosofía. No, el problema es una filosofía vacía y engañosa que termina alejándonos de Cristo Jesús. Filosofía significa manera de pensar o de ver las cosas y razonamientos humanos que pretenden explicar la vida y la verdad. En este contexto de Colosenses, en el versículo 8, Pablo está usando esto para referirse a ideas y enseñanzas humanas, por supuesto, que suenan con mucha sabiduría, pero que pueden apartarnos de Cristo y de la verdad del Evangelio. Pablo está advirtiendo que debemos tener cuidado con esas ideas que no están de acuerdo con Cristo Jesús. Mire algunas filosofías que escuchamos el día de hoy y le voy a dar 3 ejemplos. Ejemplo número 1, tú eres dueño de tu verdad. Todo lo que usted diga, todo lo que usted piense, esa es la verdad porque usted lo está diciendo. En lugar de someternos a la verdad de Cristo. Filosofía número 2, la felicidad está en las cosas materiales. Si usted tiene más casas, más carros, más dinero, entonces ahí va a estar feliz. Estamos poniendo nuestra satisfacción, nuestro deseo, nuestro éxito, nuestra felicidad en posiciones para complacer nuestras vidas. Y tercera filosofía dice, puedes salvarte a ti mismo. Hagas lo que hagas, tranquilo que tú te vas a salvar en cualquier forma, de cualquier manera.
si tú haces obras buenas, si tú tienes buena moralidad, si tienes buena ética, si tu esfuerzo personal es bueno, tranquilo que vas a alcanzar la aceptación de Dios. Filosofías huecas del mundo, que cuando usted va a la palabra, por ningún lado lo consigue. Por ningún lado encuentra eso. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué es triste y sabe qué es duro? Que estas cosas se han metido dentro de la iglesia. Estas filosofías se han metido dentro de la iglesia. Hay gente que dice, es que si tú tienes fe suficiente, tú tendrás éxito, tendrás dinero y tendrás mucha salud. La última vez que yo leí mi Biblia, no decía que yo siempre, si tengo fe, siempre no voy a tener éxito, dinero y salud. ¿Está conmigo? Hay gente allá afuera que dice y predica, no, es que si tú tienes fe siempre vas a ser feliz, siempre vas a tener dinero. No. En la palabra no dice eso. Si usted va a la Biblia, en ningún lado lo va a encontrar. Y si lo encuentra, venga donde mí y nos sentamos en mi oficina a hablar de esto. ¿Y sabe cuál es el resultado de estas personas que se dejan engañar o estas personas que enseñan esto? Que cuando una persona atraviesa dificultades, escasez, falta de felicidad, se recriminan a sí mismos y dicen, no, lo que pasa es que yo no tengo suficiente fe. Por eso no tengo dinero, por eso no tengo fidelidad, por eso no estoy feliz. Pero Jesús nunca prometió que seguirlo a Él significa vivir una vida sin problemas. Nunca. Seguir a Cristo significa tenerlo en medio de mi situación difícil, en medio del problema en que me he metido a través de mis malas decisiones, a través de las consecuencias de mis malas decisiones. ¿Sabes qué? Cristo me ama y me perdona y está ahí en el medio conmigo. Eso sí lo promete. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que son testigos a primera plana de lo que estoy diciendo. También está la filosofía de más es mejor. Más dinero, más reconocimiento, más seguidores, más plataformas. Y podemos convertir incluso, escuche, el ministerio en una competencia. Ya no preguntamos, ¿estoy siendo fiel a Cristo? Preguntamos cuántas personas tengo. ¿Cuántas personas vienen a mi iglesia? ¿Cuántas vistas tienen mi predicación? ¿Quién tiene la iglesia más grande en el estado? Y cuando hacemos eso, hemos permitido que las filosofías humanas se metieron dentro de la iglesia. Luego Pablo habla de un tema que es muy complicado y que hay una línea muy delgada. Y habla de las tradiciones humanas. Y aquí voy a tener mucho cuidado, pero también quiero que preste mucha atención, porque lamentablemente las tradiciones humanas que no van con el Evangelio, oiga bien, que no van de acuerdo al Evangelio, se han metido también en la iglesia. Ahora, vamos a dejar claro que una tradición no es necesariamente mala. ¿Está conmigo? Todos tenemos costumbres, venimos de diferentes culturas. El problema aparece cuando nuestra tradición comienza a tener más autoridad que la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Cuando la tradición va en contra de la palabra de Dios, es ahí donde estamos jugando con fuego. Y lo mismo que dije ahorita, no puedo estar con Dios y con el diablo a la misma vez. O estoy con el diablo o estoy con Cristo Jesús. Podemos decir, en nuestra iglesia siempre se han hecho las cosas así. Y vamos a seguir haciéndolas así. Está bien. Pero la pregunta que debemos hacernos es,
lo que estamos haciendo, lo hacemos porque la Biblia lo enseña o porque es una tradición de que siempre se ha hecho así. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y hoy le traje 3 ejemplos de tradiciones humanas. Hay gente, tradición número 1, usar pulseras, collares o amuletos para protección. Eso va totalmente en contra del Señor. No, es que mi abuelita me dijo que si yo me ponía un cordoncito rojo en el tobillo o en la muñeca, eso me iba a proteger de las malas energías. Reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. No, es que si yo me pongo un nudito en medio de la cintura, eso me va a proteger. Es que este collar lo trajeron desde el lugar más alto del mundo, entonces eso está conectado con Dios. No, mentira del diablo. Estamos poniendo nuestra confianza sobre un objeto en lugar del Rey verdadero. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? Idolatría y falsa seguridad. Hay aquellos que hablan de energías, como si fuera una fuerza espiritual que controla o nos protege. No, es que yo siento una energía muy fuerte en este lugar. No, fui a la casa de fulano y cuando entré había una energía. No. Quizás usted puede decir, sentí un espíritu maligno en este lugar. Y sí, porque el espíritu donde está lo bueno de Cristo, el Espíritu Santo, no puede menguarse con el espíritu malo y sí lo puede sentir. Pero hablar de energía, ¿sabe qué? Voy a empezar a caminar descalzo para recibir las energías del mundo o de la tierra. Tercera, y esta me acuerda mucho a mi familia. Voy a colocar una cruz de palma en la puerta de la entrada porque eso me va a proteger la casa. No, pero es que mi abuelita lo hacía así. Yo creo en Cristo, camino con Cristo, predico, levanto mis manos, pero es que no, pero es que eso no hace nada. Yo lo voy a poner ahí porque mi abuela lo hacía. Mi abuela dijo que eso nos protegía. ¿Y sabe lo que estamos haciendo? No le estamos dando la plenitud que Cristo tiene en nuestras vidas. Estamos diciéndole en pocas palabras, Cristo, no eres suficiente y sabes que necesito otras cosas para complementar mi vida, para cuidar mi vida. ¿Sabe cuál es la consecuencia de eso? Que quizás, no lo sé, la protección espiritual en su vida no está al 100% como usted lo quiere, porque usted está dejando o permitiendo que cosas místicas y filosofías y tradiciones humanas se metan a su vida que no van en concordancia con la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando una tradición humana ocupa el lugar de Cristo, deja de ser una ayuda y se convierte en un peligro espiritual. Termina Cristo diciendo en esa última parte del versículo 8, dice, y esta frase debe convertirse en nuestro filtro cuando hacemos cosas, y no conforme a Cristo. Se los voy a leer. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y no conforme a Cristo. Y ahí está la clave, mis hermanos, mi iglesia, mis amigos. Toda esperanza debe medirse a Cristo Jesús. Todo lo que hacemos debemos pasarlo por el filtro de Cristo Jesús. Cuando alguien te diga, no, es que así lo hacía mi casa, así lo hacían en mi país, así lo hacía mi abuela, pregúntate, ¿esto está conforme a Cristo? Cuando en las redes sociales te digan, esto es lo que necesitas hacer para ser feliz, ¿es esto según Cristo Jesús? Cuando te digan en una enseñanza cristiana, necesitas esto de Jesús, pregúntate, ¿esto viene de Cristo? ¿Esto está conforme al Señor? Cada cosa que hagas, cada situación en la escuela, especialmente nuestros jóvenes, en la escuela, cuando te animan a hacer algo, cuando te ayudan y te dicen, pero vamos para este lado. Why don't we do this? Why don't we try this? Why don't we
try this pill just to see how we feel? What about this vape? Oh, let's watch this. Let's listen to this. I want you to be careful and ask yourself, is this Christ-like? Is this what Christ wants in my life? Porque no todo lo espiritual viene de Dios y no todo lo popular es verdad. Hay espíritus malignos que quieren meterse en nuestra vida. Así que caminemos siempre preguntándonos, voy a hacer una fiesta, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. ¿Es esto según Cristo Jesús? Y ahí usted va a tener la respuesta. Por último, y número 3, versículo 9 y versículo 10 nos habla de descansar en la plenitud de Cristo. Aquí Pablo nos da la razón por la cual no necesitamos buscar otra cosa más allá afuera. Nos dice, porque en Él, en Cristo Jesús, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué significa plenitud? Significa totalidad. Aquello que ya está completo. Pablo nos está diciendo que en Cristo habita toda la plenitud de su poder, toda la plenitud de Dios. Cristo no es simplemente un maestro. Cristo no es simplemente un profeta. Cristo es Dios hecho hombre. Luego Pablo dice algo increíble y dice, y lo voy a decir como en otra versión, y ustedes están completos en Él. ¿Cuántos creen esa palabra en su vida? Y yo estoy completo en Él. Esto no significa que somos perfectos. Tampoco significa que ya no necesitamos creer, no, ya llegué a la plenitud, ya no necesito más nada, no. Significa que cuando recibimos a Cristo, no recibimos una salvación incompleta, en donde después tenemos que hacer cosas para poder tener la salvación a full. No. En Cristo recibimos todo completo. Piénselo como un teléfono. Usted fue a un teléfono, compró un plan y le dieron el plan básico. Pero para poder tener el plan premium, tiene que comprarlo para poder tenerlo. No, en Cristo Jesús lo tenemos todo. Cuando tú recibiste a Cristo, recibiste toda su plenitud. Iglesia, cuando entendemos esto, cuando lo vivimos, ¿sabe qué pasa? Eso cambia nuestra vida diaria. Eso cambia cómo vivimos. Cuando usted se despierta en la mañana y revise su cuenta bancaria y no tenga los ceros que usted quiera tener, usted va a estar confiado en Dios, que Dios va a proveer, que Dios va a cuidar, que Dios nos va a llevar, que no necesitamos de tener la cuenta en millones para ser felices. Que cuando alguien te critique, Cristo te sigue diciendo, tú eres suficiente. ¿Por qué? Porque en mí tienes la plenitud. Nuestra identidad no depende de quiénes somos en este mundo. No depende del salario, de la pareja que tenemos, del trabajo que hacemos. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Cristo murió y entregó su cuerpo por cada uno de nosotros. Así que hoy yo quiero que cuando tú salgas de aquí sepas y te recuerdes, si tienes años en el Evangelio, que en Cristo eres completo. Que en Cristo caminamos suficiente. Así que no abandones cuando las cosas se pongan difíciles. Y si hoy estás buscando del Señor a través de una situación difícil, hoy el Señor te va a dar la oportunidad de poder caminar contigo en ese valle. Entrega tu vida a Cristo por fe y por fe seguiremos caminando en Él. Póngase de pie, vamos a orar.